Muy buenas a todos. Al presente video vamos a hablar sobre el estado de flujos de efectivo, que vendría siendo la NIC 7. Este va a ser un video un poco distinto porque no vamos a ir haciendo lectura sobre la norma, sino que nos vamos a apoyar en esta presentación de PowerPoint, que la recuerdo con muy buena estima. Fue compartida por uno de los profesores que más influencia tuvo sobre mi aprendizaje, llamado Don William Peraza. Y yo les solicité en su momento la presentación para poder hacer un video. Eso hace casi como 9 años. Y bueno, igual la presentación sigue siendo de utilidad, y ahora que tengo el espacio para hacer el video y demás, procedemos. Entonces, como les digo, no vamos a hacer tanto lectura de la norma, sino que vamos a ir a través de esta presentación, sí, no sin antes hacer algunas advertencias para que lo tengamos en cuenta. Esta norma para los contadores típicamente es un poco compleja. Es la norma que requiere más conocimiento financiero y que se sale un poco de nuestro esquema mental de la base de Devengo, además de que requieren algunos cálculos más allá del ciclo contable. Este es un flujo, este es un estado financiero cuya información no sale directamente desde la balanza de comprobación. Entonces eso hace que sea un poco más complicado para nosotros los contadores. Adicionalmente quería que hiciéramos un poco un repaso y un poquito de historia. Ahí visualizando, pensando un poco en VisualPolitik, vamos a hacer un poco de historia. Algo interesante porque muchas veces se estudia el estado de fuentes y aplicaciones, o el estado de usos y fuentes del efectivo. Ahí tiene esos nombres que originalmente provienen de un estado financiero que que mutó, ya no se llama así, que originalmente se llamaba el estado de recursos y aplicación de los fondos, ¿ok? Entonces aquí vamos a ver un poco de la historia de la NIC 7. En el 76 se planteó un borrador de norma. Entre los primeros trabajos que hizo en su momento el IASC a la hora de emitir una norma, empezó por acá. Este era un estado que era de interés. Al final se terminó emitiendo una NIC 7, pero cuyo nombre era distinto. No fue de fondos y aplicaciones, sino que se le llamó, por algún motivo, estado de cambios en la posición financiera o en la situación financiera. Entonces, y después continúa la historia. En el 92 se hace una revisión y se le termina rebautizando a estado de flujo de efectivo en singular. Y para 2007, que hay una revisión de la NIC 1, ya finalmente se le termina llamando estado de flujos en plural de efectivo. Entonces, todo esto se los introduzco para que si algún día escuchan de el estado de fuentes y aplicaciones, o el estado de cambios en la posición financiera, o el estado de flujo en singular, bueno, sepan que esas son versiones arcaicas de lo que hoy tenemos, que es el estado de flujos de efectivo. Bien aplicado, digamos, leyendo libros viejos, bien aplicado un estado de recursos y aplicaciones no es tan distinto. Lo que cambiaron un poco la estructura, aunque algunos simplemente lo hacían por variaciones, y eso era lo que presentaban, que eso nunca fue el espíritu de la norma, y bueno, lo veremos adelante. Eso es lo primero que quería comentarles. Lo segundo que quería comentarles es algo que pocas veces se habla. Vamos a ver el estado de Avianca, que es el que usamos de comodín para estas exposiciones. Lo que quería comentarles es un poco cuál es la utilidad que tiene este estado y por qué les digo que hay que tener un poco de mentalidad financiera más que contable. Bueno, primero, la mentalidad contable en base al devengo no nos sirve de mucho. Digamos, lo que importa es el flujo efectivo. O sea, es presentar un estado que es base efectivo, base percepción, dentro de estados financieros que son base a devengo. Entonces eso por ahí. Ahora, ¿por qué? ¿De qué nos sirve? Bueno, lo primero es una aplicación básica y poco técnica, pero que puede ocurrir en muchas empresas donde principalmente hay usuarios de la información que no tienen una formación contable financiera de manera importante.
¿Y a qué me refiero? Muchas veces en las empresas pequeñas o incluso grandes, donde hay gente que no tiene la formación, nos preguntan, señor contador, ¿por qué es que si yo obtuve una utilidad de 44.000 millones de dólares, o 44 millones de dólares, perdón, resulta que en el estado de situación financiera, vamos a buscarlo, mi efectivo más bien disminuyó? ¿Ok? ¿Cómo es que si yo tuve ganancia, hoy tengo menos efectivo? ¿Ok? Esa suele ser una pregunta. ¿Cómo es que si tengo 44 millones de utilidad, tengo menos efectivo? Entonces, si ustedes se ponen a pensar en el estado de flujo de efectivos, vamos a partir, al menos en el indirecto, que es el más común, ya hablaremos de ello, se parte de la utilidad contable que está en base a devengo, y con todas estas líneas llegamos y explicamos por qué es que hubo una disminución en el flujo efectivo y por qué este es el saldo del efectivo. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero. Cuando hay una utilidad que pocas veces se comenta, pero que igual funciona cuando alguien que no tiene formación hace ese tipo de preguntas, ¿verdad? Y sirve para responderle. El estado de flujo efectivo, súper funcional. Esto nunca me lo enseñaron a mí, ningún profesor, ni ningún libro. Eso lo aprendí de otro mentor que tuve en algún momento, don Mario Buzo, que me enseñó eso. Una mentalidad muy financiera, muy fuerte. Muy bien. Lo otro que quería comentarles es, y lo veremos más adelante, el flujo efectivo se divide en 3 secciones: actividad de operación, actividad de inversión y actividades de financiamiento o financiación, dependiendo de la traducción. ¿Por qué? Ok. En finanzas, vamos a ir al estado de situación financiera. En finanzas, típicamente se nos habla, y voy a poner una pausa acá. Ok, me regreso. Fui a buscarme rápidamente un ejemplo distinto de un estado de situación financiera para explicar esto, que tiene que ver más que todo con un tema financiero. No hagan caso a los colores que se ven en estos cuadros. Más bien vamos a explicar lo siguiente. En finanzas, el estudio básico de finanzas básicas se divide en 3. Hay una sección, lo primero que se tiene que estudiar es la administración o la gestión del capital de trabajo, que encierra, aquí voy a poner esto es un 1, que encierra cómo se gestionan los activos que conocemos en contabilidad como corrientes y los pasivos corrientes. ¿Ok? Eso es en general lo primero. La primera área de finanzas que se estudia es el capital de trabajo. A nivel de flujo de efectivo, eso lo vamos a trabajar principalmente, si no es que siempre, en las actividades de operación. ¿Okay? Lo segundo que se estudia en finanzas tiene que ver con la inversión, los activos de inversión que hace la empresa, cómo decido invertir. Invertir no solo es en valores, ¿verdad? No solo es comprar acciones en una bolsa, no. Invertir también es comprar un activo fijo, comprar maquinaria, comprar un terreno para propia inversión, lo que sea, un intangible. ¿Okay? Entonces, y eso va a estar alineado con lo que nosotros conocemos como activos no corrientes o activos de largo plazo. Eso, típicamente, en el estado de flujo de efectivo lo vamos a separar por la sección que tiene que ver con actividades de inversión. ¿Ok? Y hay un curso de tercer nivel de finanzas básicas, típicamente debería estarse estudiando las fuentes de los recursos, es decir, el financiamiento que tiene la empresa, que van a ser los pasivos a largo plazo, pongámosle deuda a largo plazo, una hipoteca, un préstamo, o ya temas, instrumentos patrimoniales como acciones, o instrumentos híbridos como acciones preferentes, bonos convertidos, todo lo que se estudia en finanzas 3, por decirlo de alguna manera, o en el tercer ciclo de estudios de finanzas. ¿Ok? Incluso, vamos, para repasar un poco eso, en finanzas 1, ¿qué es lo que típicamente se estudia en finanzas 1? Las razones financieras, que típicamente tienen que ver mucho con el capital de trabajo, con el desempeño, algunas sí tienen que ver con la solvencia y demás. ¿Qué más se estudia en finanzas 1?
la gestión de cartera, el ciclo del efectivo, la rotación del inventario, la cobrabilidad, los tiempos de pago, la negociación de créditos con proveedores. Todo eso es operaciones. En Finanzas 2, donde ya hay que hacer, por ejemplo, proyecciones de flujos para sacar la WACC, para ver la TIR, el BAN, todas estas cuestiones que tienen que ver con inversiones, lo vamos a entender como actividad de inversión. Y cuando hablamos de emitir acciones o de buscar préstamos y demás, Finanzas 3, actividad de financiamiento. Entonces, bajo esa lógica es que se va a manejar la norma. Va a separar en actividad de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Y bueno, comencemos. Ya llevamos 10 minutos y no hemos visto nada de la norma. Pero es importante tener esos conceptos previos para entender por qué la norma toma ciertas decisiones. Vamos a hablar primero, bueno, el objetivo de esta norma, como todas las NIC tienen objetivo y esta es, bueno, y suministrar bases para la preparación del estado de flujos de efectivo y guías para la separación entre actividades de operación, de inversión y financiación. El alcance, bueno, va a ser para cualquier entidad que presente estados financieros, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito sobre los beneficios de esta información que se presenta. Okay. Aquí nos habla de que es importante entender cómo se mueven los flujos de efectivo y es importante analizarlo de manera integral con los otros estados financieros para evaluar la liquidez y la solvencia. También nos habla de que el estado de flujo efectivo nos permite evaluar la capacidad para generar flujos de efectivo en la entidad. Vamos a hablar un poquito más de eso en el futuro. Mejora la comparabilidad de la información y al ver solo el efectivo elimina algunos efectos que existen por el tratamiento de una u otra política contable. Por ejemplo, una revaluación de activos fijos no implica flujo efectivo, entonces no va a ir en el estado de flujo de efectivo, pero sí afecta la posición financiera en el estado de situación financiera. Entonces, si uno ve solo la posición financiera, va a decir, pucha, el patrimonio creció este año X cantidad de millones. Bueno, pero si lo veo en flujo efectivo, eso no sucedió porque haya habido flujo efectivo. Entonces, por ahí, como insisto, desde el punto 1 nos viene hablando de que mejora el análisis global e integral de la información financiera. También nos da, en la medida que yo puedo evaluar la capacidad que tiene una entidad para generar flujos de efectivo, también puedo ver su comportamiento histórico, sus tendencias y poder hacer predicciones a futuro. Entonces nos da mayor certidumbre. Recordemos que la información financiera es relevante cuando es predictiva y confirmatoria. Entonces esta también, digamos, va a tener esas características. Y también para evaluar ciertas expectativas, como les decía, sirve para predecir y para comprobar. Vamos a hablar un poquito de definiciones que vienen en la norma. Bueno, lo primero es el efectivo. La contabilidad, hemos hablado que lo que hace es expresar las transacciones y los efectos económicos en términos monetarios. ¿Okay? Siempre nos vamos a basar en moneda. Y por tanto, hay una partida especial en el estado financiero que es el efectivo. Y lo vamos a definir como, dice, lo que tenemos en billetes y monedas, más lo que tenemos en depósitos en cuentas bancarias. Adicionalmente, digamos, eso es el efectivo, cash, digamos, billetes, monedas y plata en el banco. Y plata disponible para usar, por eso dice disponible a la vista. Pero adicionalmente podrían haber algunos instrumentos de altísima liquidez que son asimilables al efectivo, como suelen ser inversiones de muy corto plazo. La norma nos habla de inversiones que tengan cuyo plazo sea de 3 o menos meses desde el origen, no en la fecha de presentación, desde el origen. Porque esos instrumentos, si bien están ligeramente restringidos, hacer uso de ellos no suele implicar mayor gasto o mayor costo para la empresa. Entonces, por eso es que entendemos que son equivalentes de efectivo. Y finalmente, bueno, nos habla un poco que son flujos de efectivo, que son entradas y salidas de efectivo o de equivalentes de efectivo. Vamos a seguir con las definiciones.
Y ahora aquí nos va a definir un poquito las actividades de operación. Ya tenemos alguna conceptualización, pero bueno, la norma igual nos habla nos da definiciones, ¿verdad? Y nos dice que las actividades de operación son actividades que constituyen la principal fuente de ingresos de actividades ordinarias de la entidad, así como otras actividades que no puedan ser clasificadas como inversión y financiamiento. Entonces noten que me va a hablar de lo que normalmente hago yo y cualquier otra cosa que no sea para inversión o financiamiento. ¿Por qué? Porque puede ser que tuve que pagar una pérdida extraordinaria por X o Y motivo. Eso no tiene que ver con no es algo ordinario en mi empresa, pero eso no es ni una inversión ni un financiamiento. Entonces también va a entrar por acá. Pero como les digo, noten que apunta mucho a capital de trabajo, desempeño y capital de trabajo. Las actividades de inversión son las que tienen que ver con la adquisición o disposición de activos a largo plazo, así como de otras inversiones que no sean efectivo o equivalentes de efectivo. Entonces, como vean que todo tiene que ver con inversión, activos a largo plazo y títulos valores. Y las actividades de financiación o financiamiento son actividades que producen cambios en el tamaño y la composición de los capitales propios o tomados por parte de la entidad. Entonces vean, estamos hablando de financiamiento de socios y de financiamiento de terceros. Entonces vean que es consistente con lo que hemos venido hablando. Ok, hablábamos un poquito de lo que eran equivalentes. Esto ya lo mencionamos, que nos dice que hay algunos instrumentos que por su alta liquidez, que puede ser, por ejemplo, instrumentos que tengan un plazo de 3 o menos meses desde la fecha de adquisición. Entonces que como el vencimiento es próximo y se pueden cobrar fácilmente, entonces no habría tanto problema. Vamos a avanzar porque la presentación es larga. Ok. Sí, bueno, lo que hemos hablado ya aquí lo comenta la presentación, de que en el estado de flujo de efectivo vamos a tener 3 áreas o 3 grupos de clasificación, que son las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiación. Ok, igual nos reitera de que cada una de estas secciones se van a presentar por separado. No es como que yo las pongo todas juntas y pongo un checkcito para decir que es inversión, financiación y operación. No, tienen que ir por separado. Nótense que aquí voy a hacer un paréntesis. La norma en ningún momento nos dice en qué orden hay que presentarlo, pero típicamente se estila que como la lógica de finanzas es capital de trabajo, inversión y financiamiento, entonces que siempre típicamente se presenta primero operación, luego inversión y finalmente financiamiento. Ahora, esto es algo importante. Hay párrafos específicos de la norma que tratan temas de dividendos, de intereses, de impuestos. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces puede ser que una misma transacción, y es lo que explica acá, va a generar flujos de efectivo de diferentes categorías. Porque puede ser que, sí, yo hice una inversión y los flujos de efectivo para la compra o la disposición de la inversión son actividades de inversión. Pero los intereses podrían ser clasificados como actividades de operación. Entonces no hay que cerrarnos a que porque el origen de la transacción es financiamiento o que el origen de la transacción es inversión, solo pueden, digamos, todos los flujos de la transacción o del activo o del bien asociados van a estar en la misma clasificación. No, cada flujo se tiene que categorizar de manera independiente. Vamos a ver aquí algunos temas de actividad de operación. Yo creo que quiero ver los ejemplos puntualmente y son importantes para que los vayamos pensando y conceptualicemos lo que ya hemos venido hablando, que tiene que ver con las operaciones, el capital de trabajo. Entonces, bueno, los ejemplos que trae la norma: 1, cobros pertenecientes a ventas de bienes y prestación de servicios. Es decir, yo me dedico a vender bienes o a prestar servicios. Ese es el efectivo que yo cobro claramente de mi operación. Igual otros cobros por otros ingresos como regalías, cuotas, comisiones, entre otros. Pagos a proveedores, digamos, los proveedores para mi operación normal, cuando les pago es una actividad claramente asociada a mi operación. A mis empleados también, cuando les pago tiene que ver con mi operación, digamos, no quite. Cuando compro
primas de seguros. Cuando yo las compro como usuario activo, digamos, o cuando yo soy una aseguradora y las cobro, ¿verdad? Igual, la aseguradora hace su operación. Lo que tiene que ver típicamente con impuesto a las ganancias, lo categorizamos especialmente dentro de actividades de operación, pero podría darse el caso de que haya algún flujo de impuestos que sí tenga que ir asociado a una actividad de inversión o financiación, y entonces esa porcioncita tiene que asignarse en el área correspondiente. Y finalmente, aquí lo pongo con un color distinto porque es importante diferenciar: cobros y pagos derivados de contratos que se tienen para la intermediación o para negociar con ellos. ¿Ok? Entonces, el primer ejemplo es: yo soy un banco y emito préstamos y cobro esos préstamos. ¿Ok? Eso es mi operación. Alguien podría decir, bueno, pero es que prestar plata usted lo hace como inversión. Pero la particularidad es que el banco se dedica a hacer intermediación. ¿Ok? Y lo vamos a ver cuando vamos a las actividades de inversión. Cuando yo presto dinero, pero yo no me dedico a la actividad de intermediación, ahí sí ocurre que eso es una actividad de inversión. Entonces, por eso lo pongo en otro color, para recordar: cuando yo soy banco, es operación. Cuando yo no soy banco, los préstamos que haga no son operación, son inversión. Actividad de inversión, igual, ya hemos hablado bastante. Entonces, aquí vienen los ejemplos en particular. Bueno, cuando yo adquiero propiedad, planta de equipo, intangibles o activos a largo plazo, o cuando yo más bien vendo intangibles, propiedad, planta de equipo, otros activos de largo plazo, cuando yo adquiero títulos, valores, instrumentos de pasivo patrimonio, que serían bonos, acciones, lo que sea, igual, pues estoy invirtiendo en ellos, ¿verdad? Entonces, es actividad de inversión. Cuando yo hago anticipos o préstamos a terceros, igual, cuando no soy una entidad financiera, cuando yo más bien aquí estoy prestando, y aquí es cuando cobro la plata, cuando cobro el dinero que presté y yo no soy un banco, es una actividad de inversión. O bueno, igual, este es complemento a este. Aquí estoy comprando los títulos de valores, aquí los estoy vendiendo. Entonces, igual, entonces vean que todo tiene que ver con comprar activos de inversión y hacer préstamos cuando yo no me dedico a eso, esa no es mi actividad. Actividades de financiación, que tiene que ver con de dónde saco los fondos, que por ejemplo, y el básico es: emito instrumentos de patrimonio, emito capital social, emito acciones, el dinero que me entra, o cuando más bien yo les tengo que pagar a los propietarios porque estamos liquidando o rescatando acciones. Igual cuando obtengo dinero a partir de préstamos, de bonos, hipotecas, entre otros. Aquí importante es ya sean de largo o a corto plazo, ¿verdad? Entonces, cuando es dinero tomado en préstamo, no importa si el préstamo es a corto o largo plazo, es financiación. De igual manera, cuando pago los préstamos o pago todas estas cosas que adquirí, también va a ser financiación. Y aquí, cuando hay un arrendamiento, y los pagos que hago yo del arrendamiento correspondiente a la parte del principal, digamos, cuando yo hago un pago en arrendamiento, ahora con IF 16, parte de lo que pago es principal y parte de lo que pago es intereses. Entonces, la parte principal va a ser, aquí dice, la porción que es para reducir la deuda. Entonces, eso va a ser financiamiento. Luego nos vamos a volver aquí, paréntesis, otra vez regresamos un poco al tema de actividad de operación. Y vamos a desarrollar un poco sobre las actividades de operación. Importante, hay dos formas de presentar los estados de flujos de efectivo en la sección de actividades de operación. Las actividades de inversión y financiamiento se mantienen iguales. Lo que cambian es la parte de operación. ¿Por qué? Porque hay dos métodos conocidos. Está el método directo y el método indirecto. ¿Se acuerdan que yo les dije que
partimos de la utilidad para llegar al flujo de efectivo real, la variación de efectivo. Bueno, esto es el método indirecto, cuando se parte de la utilidad. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? La utilidad está en base a devengo. Entonces yo tengo que hacerle ajustes para llevar esa utilidad que está en base a devengo y transformarla a base efectivo. Ya lo vamos a ver a futuro. Hay otra alternativa que es el método directo, donde no se toca la utilidad, sino que vamos a ir a ver realmente cuánto se cobró a los clientes, cuánto se pagó a proveedores, cuánto se pagó a los empleados, cuánto se pagó X, Y, Z, ¿ok? O sea, es decir, no me va a importar la base de devengo, sino que lo único que me interesa es el flujo efectivo puro y duro. Eso, como lo comenta por acá, vamos a ver, el IASB aconseja utilizar el método directo, pero si ustedes buscan, casi nadie lo utiliza. Todo el mundo utiliza el método indirecto porque es el más sencillo. Utilizar el directo puede implicar un sobreesfuerzo innecesario. Entonces por eso casi nadie lo usa. Que es lo que dice acá, de que podría ser impráctico y oneroso. Okay, en esta diapositiva 27 lo que nos empieza a hablar es un poco de cómo se construye el método indirecto. Y como les digo, parte de la ganancia o la pérdida de la operación, corrigiéndola por efectos para transformar base de devengo a base de flujo efectivo. ¿Y cuáles son esos efectos que va a corregir? Va a corregir, vamos a leerlos uno a uno. Los cambios habidos durante el periodo en los inventarios, en las partidas por cobrar y por pagar derivadas de las actividades de operación. ¿Ok? Entonces, cuando me dice aquí los cambios habidos durante taca, ¿esto qué es, muchachos? ¿Qué es inventario? ¿Qué son partidas de cuentas por cobrar y por pagar? Esto es capital de trabajo. Las variaciones que tiene el capital de trabajo es uno de los ajustes que justifican el por qué transformo la ganancia que está en base de devengo a la base de efectivo. Y voy a hacer un paréntesis para los estudiantes un poquito más avanzados. ¿Por qué existen cuentas por cobrar? ¿Por qué existen cuentas por pagar? ¿Por qué? Porque la contabilidad es en base a devengo y no en base a efectivo. Si yo corrijo las variaciones que tienen las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar, estoy llevando esas transacciones de devengo a de vuelta a base de efectivo. Y como el flujo efectivo lo que nos interesa es la base de efectivo, por eso es que se hace este ajuste. Cierro paréntesis. Luego, ¿qué hay que ajustarle a la utilidad? En la utilidad caen registros que no tienen nada que ver con efectivo, o sea que no son flujos de efectivo propiamente. Como por ejemplo, y el más clásico es la depreciación. Con la depreciación hubo un flujo efectivo en la compra del activo que se va a clasificar en el momento en que se compra el activo como actividad de inversión. Pero año a año yo voy depreciando y voy depreciando por un tema de base de devengo. Sin embargo, esa depreciación que yo tengo año a año no implica un flujo de efectivo, no implica una salida de efectivo para la empresa año a año, sino que es un registro virtual en la contabilidad y que por tanto hay que ajustarlo. ¿Okay? Aquí en la ganancia está restando, pero en realidad yo no pagué dinero este año por eso. Entonces hay que eliminarla. Entonces, nada más para pensar un poquito en abstracto, si en las utilidades la depreciación está restando, ¿cómo la corrijo? Sumándola para eliminar ese efecto donde cuando restó, si yo lo sumo se cancela y elimino el efecto. Igual puede pasar con provisiones, con impuestos de renta diferido que son en el otro cuento, con diferencial cambiario no realizado, que también, digamos, el diferencial cambiario no realizado es el diferencial cambiario que sufren las cuentas por cobrar, las cuentas por pagar. Todavía no hay flujo efectivo, simplemente que el valor de la cuenta por cobrar y por pagar cambió por un tema de diferencial. Y participación en ganancias no distribuidas de asociadas o incluso de subsidiarias, negocios conjuntos, qué sé yo. ¿Por qué? Porque yo igual la voy a registrar como ganancia por base de devengo, pero no es que ya me pagaron, no me han dado los dividendos, ni mucho menos. Entonces, como no me han pagado, tengo que quitarlo. Y finalmente, una
una regla de cierre para que a nadie, no haya nada que se nos escape. Cualquier otra partida cuyos efectos monetarios se consideren flujos de efectivo de inversión o financiación. Esto es muy importante. Podría ser que en la utilidad hayan elementos que yo voy a presentar como actividad de inversión o financiación. Insisto, en la norma hay una sección únicamente para intereses. Y usted elige dónde quiere presentar los intereses. Los puede presentar como actividades de operación o como actividades de inversión o de financiamiento, dependiendo si es ganado o pagado. Si yo elijo llevármelos a inversión o financiamiento, eso significa que en la utilidad están sumando de más. Y yo se los voy a quitar a la utilidad para reflejarlos en la otra sección donde sí me interesa. Un poquito más complejo, pero se los dejo por ahí. Creo que en los ejemplos no viene, pero sí, si no buscamos en algún momento otro. Pueden poner en los comentarios. Bueno, me recordé que en el ejemplo de Avianca sí viene un ejemplo. Vamos a verlo acá. Vean que aquí, partida de la utilidad, hay ajustes. Y ven que aquí hay un ajuste de intereses ganados. También hay uno de gasto por intereses, pero aquí está el ingreso por intereses. Vean que se lo resto a la utilidad. ¿Por qué se lo resto a la utilidad? Porque en la utilidad un ingreso está sumando. Entonces aquí se lo resto. Y luego viene y clasifico lo que sí fue flujo de efectivo como actividad de inversión. O sea, los intereses ganados que sí me los pagaron va como actividad de inversión. Ahora, me van a decir, Fabián, pero no pega. Aquí hay 13,000 y aquí 8,000. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia típicamente no la vamos a encontrar dentro de aquí. Los cambios en aquí, esto debería ser cambios en capital de trabajo. Entonces aquí posiblemente en las cuentas por cobrar estén los intereses por cobrar, y al yo poner la variación estoy eliminando el efecto de devengo y lo estoy transformando en base efectivo. Estos 13,000 están con base a devengo y estos 8,000 con base efectivo. Entonces ahí es donde se cuadra. Igual continuamos con la presentación. Bueno, aquí nos habla un poquito más del método de indirecto, que nos dice que, que el objetivo es conciliar la ganancia o pérdida, o sea, la utilidad normal, que está con base a devengo, con el efectivo generado o consumido de las actividades de operación. ¿Okay? Y eso es lo que ya hemos hablado bastantes veces y lo vamos a ver con el ejercicio. Vienen paso a pasos. A partir de aquí es importante, es un poquito más práctico y nos va a hablar, igual hay un ejemplo al final. Lo primero es que si a la utilidad se le ingresan ajustes que tienen que ver con depreciación, amortización, diferencial cambiario, estimaciones y provisiones. Vamos a verlo aquí en la presentación, en lo que teníamos de Avianca. Vean que para la próxima pongo pausa. Listo. Vean que acá partimos de la utilidad, ¿ok? Está clarísimo, se parte de la utilidad y se le hacen ajustes. Estos son los ajustes que dice este paso 1. Vean que aquí está la depreciación y la amortización. Y luego hay otras cosas que se están ajustando ahí, como ya les mencionaba, los temas de los intereses, los impuestos diferidos, vean las diferencias de cambio por conversión, ven que hablamos de diferencias de cambio, y otras partidas que no son o que no implican flujo efectivo y que están en la utilidad, o que se van a presentar como esto, las disposiciones de activos. La vamos a ver más adelante. El tema es esto. A la utilidad hay que ajustarle todas estas partidas que en realidad no requieren ni entrada ni salida de efectivo. Paso 2. Vamos a ajustar. Ok, listo. Este paso 2 que me dice que vamos a ajustar los cambios de las partidas de activos, hay un paso 3 que tiene que hablar de pasivos. Y esto es lo que yo les vengo hablando de que se presenta acá, en cambios de capital de trabajo. Aquí van los cambios en el capital de trabajo. Y noten que todas las partidas que están acá son circulantes. Cuentas por cobrar, repuestos, prepagados, depósitos u otros activos, cuentas por pagar y gastos acumulados, ingresos diferidos, provisiones
a corto plazo deberían de ser, si son, incluso a largo plazo pueden ir acá, porque no es actividad ni de inversión ni de financiamiento. Provisiones, beneficios a empleados también es corto plazo, y si hay algo ahí a largo plazo es una provisión, entonces está bien. Y el impuesto de renta por pagar, que tiene un tratamiento particular, lo vamos a ver en el ejemplo más específico, pero bueno, entonces vean, partimos de la utilidad, se le hacen ajustes por partidas que están en la utilidad y que no requieren flujo efectivo, y luego se le hacen ajustes por los cambios de año a año de las partidas de capital de trabajo, básicamente. Ok, y bueno, el método indirecto tiene la particularidad de que ya es más fácil y que también nos explica un poco el tema de la base de acumulación, ¿verdad? Y que cómo se transforma. Las actividades de inversión se manejan un poquito diferente. ¿Ok? Lo que viene en este texto está más o menos. En particular, las actividades de inversión y las actividades de financiación se tienen que clasificar por su naturaleza y se tiene que incluir no la variación entre el balance actual y el balance del año pasado. No, hay que incluir el efectivo real que ocurrió en esa transacción. Punto. No hay de otra. Hay un par de excepciones que sí quiero que las veamos en la norma. Aquí estamos con la norma, que tienen que ver con estos párrafos del 21, el 22 y el 23, el 24 también, que tienen que ver y que son principalmente para entidades financieras, principalmente para bancos, que básicamente lo que me dice es, vean el título acá en el 22, que dice información sobre el flujo de efectivo en términos netos. ¿Y qué significa en términos netos? Que si es variación año a año. Cuando aquí en el párrafo dice flujos de efectivo en términos netos, se refiere a variación año a año. Cuando yo puedo presentar variación año a año, significa que estoy mezclando entradas y salidas, ¿verdad? Por eso dice términos netos. ¿Cuándo se puede? Bueno, cuando por ejemplo es un cliente, llamémoslo párrafo más fácil. Los flujos de efectivo que proceden de los siguientes tipos de actividades de operación, inversión y financiación pueden presentarse en términos netos. Vean que incluye aquí inversión y financiación. De operación ya se sabe que sí, porque es capital de trabajo. Pero ¿cuándo es que se puede presentar en inversión y financiación? Y hago un paréntesis, de operación es capital de trabajo siempre que es el método indirecto. Cuando es el método directo, pues no, aplicará también lo que dice acá. Cierro paréntesis. Cobros y pagos de cuentas de clientes siempre y cuando los flujos de efectivo reflejen la actividad del cliente más que la correspondiente a la entidad. Entonces pensemos, vamos a pensar, ¿qué demonios significa que las entradas y salidas de la cuenta reflejan más la actividad del cliente que la actividad de la empresa, de la entidad que informa? Muy fácil, una cuenta corriente de un banco. Yo soy el banco, hay un usuario que tiene una cuenta corriente conmigo y la mueve a su antojo. No soy yo el que la muevo, él la mueve como quiere. Entonces, como él es el que decide, cumplimos el A. Entonces podemos presentarlo en términos netos, es decir, los pasivos que tiene un banco por los depósitos en cuentas corrientes de los clientes se presentan netos. ¿Listo? O igual puede ser que no sea el cliente el que manda, pero hay una altísima rotación y las, digamos, son muy volátiles, digamos, hay un vencimiento muy próximo, que es lo que dice acá, cobros y pagos procedentes de las partidas en las que la rotación es elevada, los importes grandes y el vencimiento próximo. ¿Okay? Puede ser que no sea la cuenta a la vista, pero igual tiene mucha rotación, no nos vamos a complicar en eso, que podrían ser cuentas de ahorro, pero digamos de ahorro a plazo. Listo. De igual manera, se me movió un poco. Ok, listo. En el párrafo 23 lo que nos da ejemplos de el punto 22A, es decir, cuando el cliente es el que mueve el dinero como quiera, depósitos a la vista en un banco, o cuando es un fondo de inversión, igual el cliente invierte o deja de invertir cuando quiera, y alquileres cobrados por cuenta y pagados a los poseedores de las propiedades de inversión, igual cuando digamos, yo soy un ente que cobro y pago al otro, pero
digamos, mi actividad no es, yo no genero ingresos por lo que estoy cobrando ni gastos por lo que pago, soy nada más un intermediario. Y de los que tienen que ver en el 22B, en este, donde la rotación es alta y demás, bueno, este ejemplo muy bueno, tarjetas de crédito. Al rato, sí, hay muchas salidas y una sola entrada para el banco, o pocas entradas para el banco, pero igual, es una altísima rotación, son importes medianamente grandes y vencimiento próximo. Creo que con eso estaríamos bien. Finalmente, hay una excepción que también le aplica a las entidades financieras, que es este párrafo 24, que nos dice: los siguientes flujos de efectivo procedentes de actividades de una entidad financiera pueden presentarse en términos netos: pagos y cobros por aceptación y reembolso de depósitos con una fecha fija de vencimiento. ¿Okay? Cuando yo cuando yo recibo recursos que son depósitos a plazo fijo y eventualmente los tengo que devolver, esos pasivos que surgen los puedo presentar igual por variación año a año. ¿Okay? De igual manera, colocación y recuperación de depósitos en otras entidades financieras. Eso sería cuando yo, banco, deposito en otra entidad financiera un plazo a plazo. Bueno, aquí no menciona que es a plazo, pero típicamente tiene que ver con depósitos a plazo. Igual podrían ser a la vista, porque no parece que lo restrinja. Y anticipos y préstamos hechos a clientes, así como el reembolso de tales partidas. Cuando yo soy un banco, los préstamos que hago con los clientes son actividades de operación, recordemos, y esos, cuando lo desembolso o cuando lo cobro, igual se puede presentar neto variación año a año. Esas son las excepciones. Todo lo demás que no está dentro de estas excepciones, de los párrafos 22 en adelante, se tienen que presentar, y vamos a leer este párrafo 21, que básicamente lo que nos da el pie a lo que estamos diciendo es: todo lo demás tiene que presentarse con las categorías correspondientes por los flujos de efectivo que fueron los cobros y los pagos brutos, nada de netear. Lo único que se puede netear es lo que está como excepción en los párrafos 22 en adelante. Regresamos a la PPT. Listo. Aquí es algo muy importante. Como las actividades de inversión y financiamiento se presentan por lo que se pagó en términos brutos, excepto las excepciones que acabamos de ver, hay partidas que pueden haber movido componentes del activo a largo plazo o de los pasivos a largo plazo y el patrimonio. O sea, esos componentes que típicamente están asociados a inversión y financiación, pero que esas transacciones no tuvieron flujo efectivo. Por ejemplo, yo adquiero un terreno con una hipoteca, o sea, yo tengo el activo y tengo el pasivo de la hipoteca. No hay ningún flujo efectivo en esa transacción y por tanto no se tiene que incluir en el estado de flujos de efectivo, porque en el estado de flujos de efectivo tienen que ir los flujos de efectivo. Otras transacciones que no tienen flujo efectivo no nos importan. Otro ejemplo: arrendamientos. Cuando yo doy de alta el activo por derecho de uso y doy de alta el pasivo, ahí no hay flujo efectivo, entonces tampoco se reconoce. Inclusive la norma sí menciona, que eso está en el párrafo 44, vamos a ver, 44, transacciones no monetarias. La norma sí nos solicita que revelemos, cuando son relevantes, ¿verdad? Que revelemos estas transacciones en las que no hubo flujo efectivo. Vean los ejemplos que incluso menciona la norma: adquisición de pasivos, asumiendo directamente pasivos o mediante arrendamiento, o la compra de una entidad mediante la ampliación de capital. Yo compro algo y lo que hice fue emitir acciones, ahí no hubo flujo efectivo. Y la conversión de deuda a patrimonio: yo tenía un bono que era convertible y se convirtió, ya no es pasivo, ahora es patrimonio, igual ahí no hubo flujo efectivo, se tiene que revelar. Y recientemente, esto es 2019, una cosa así, se agregaron un par de secciones de información a revelar de cuando existen estos cambios de transacciones no monetarias y que tienen que ver con actividades de financiación, digamos. Entonces ahí hay alguna información que revelar, importante hacer lectura de estos párrafos. Y vamos a ver.
Vamos a continuar. Ya estamos hablando de esto, las transacciones no monetarias que se tienen que revelar. Ya lo vimos. Viene aquí un ejemplo en la presentación, que la empresa XYZ adquiere un vehículo valorado en $45,000 mediante arrendamiento financiero. Okay. Vean el registro cuando hace vehículo contra el arrendamiento por pagar, ¿verdad? En el estado financiero tiene un activo y tiene un pasivo. Pero la pregunta es, ¿esta transacción se tiene que incorporar en el estado de flujo de efectivo? La respuesta es que no. Porque vean que en ningún momento tocó ninguna cuenta de efectivo ni de equivalente. Y bueno, aquí vienen los mismos ejemplos que ya comentamos. Finalmente, ya para entrar al ejemplo práctico, aquí viene un esquema que es muy tradicional, que todos conocemos, ¿verdad? Que cuando hago la comparación de activos y pasivos de actual versus anterior, lo típico, si mi cuenta por cobrar se incrementa, si el actual es mayor que el anterior, digamos, significa que he tenido menos flujo de caja, entre comillas, porque básicamente tengo una cuenta por cobrar mayor a la del año pasado. Si tengo una cuenta por cobrar mayor a la del año pasado es porque no cobré, y si no cobré tengo menos efectivo. Al contrario, si mi cuenta por cobrar es menor a la del año pasado es porque ya cobré, y si ya cobré tengo más efectivo. De igual manera para los pasivos, si mi cuenta por pagar actual es mayor a la del año pasado es porque no he pagado, y si yo no he pagado, esto vendría siendo un similar a un aumento de efectivo para mí porque no estoy pagando. Si mi cuenta actual es menor a la del año pasado, significa que la pagué y por tanto hay un desembolso de efectivo. Y el patrimonio funciona exactamente igual que los pasivos. Vamos a nuestro caso práctico, muchachos. Bueno, aquí está la información. Yo la tengo tabulada en Excel. Voy a dejarla en el comentario del video con separador de comas para que la puedan tomar, de comas, de punto y comas, para que la puedan tomar. Básicamente tenemos un estado de situación financiera donde, bueno, vemos que bancos está en 143, aumentó respecto a 121, las cuentas las inversiones disminuyeron y demás. Igual está el estado de resultados, que lo vamos a utilizar para un par de cositas. Noten que en particular, como esto es un ejercicio académico, en el estado de resultados tenemos aquí el gasto de depreciación, que recuerden que habrá que ajustarlo porque no hay flujo efectivo ahí. Los gastos por estimaciones de incobrables tampoco hay flujo efectivo ahí y tiene un efecto en la utilidad, al igual que la estimación por obsolescencia. Entonces, eventualmente la vamos a tener que ajustar. Y bueno, hay información adicional que va a ser necesaria para desarrollar el ejercicio. Entonces, lo que nos dice es que durante este año se realizaron las siguientes transacciones que tienen ya un impacto, adicionales a las del estado de resultados y que tienen cierto impacto. Por ejemplo, hay aportes de capital por 152.250. Vamos a verlos acá. Capital social, vean que se incrementó. Entonces, se incrementó el capital social. Eso no pasa por el estado de resultados, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos un incremento de 151.250. Los accionistas acordaron el pago de dividendos por la suma de 400.000. El monto fue pagado durante el periodo, es decir, hubo un flujo efectivo en el periodo que implicó el pago de 400.000 colones. Esto es de Costa Rica. Y que por tanto, los dividendos que se pagan no van en el estado de resultados, van en el estado de patrimonio. Entonces no los vamos a ver acá, por eso los mencionamos por acá. Ya vamos a ver cómo afectan, pero podríamos ir haciendo un poquito de un análisis mental de que si las utilidades acumuladas el año pasado eran 440 y este año tenemos 351 de utilidad, ¿por qué más bien las utilidades acumuladas disminuyeron? Bueno, ¿por qué? Porque se pagaron dividendos. Y finalmente nos dice que durante el año se vendió en efectivo un elemento de propiedad, planta y equipo que tenía un valor en libros de 75.250 y que se vendió por la suma de 100.000. Entonces aquí vamos a ver rápidamente, hubo una ganancia. Esa ganancia sí está en el estado de resultados, veanla acá, los 24.750 es la diferencia, pero
estos 24,750 no es el flujo efectivo completo, esto es solo la ganancia. Y como la ganancia tiene que ver con la venta de una propia planta y equipo, es una actividad de inversión. Entonces significa que este elemento del estado de resultados hay que reclasificarlo a la sección de actividad de inversión. Y vamos a ver cómo. Entonces vamos, lo primero, digamos, para que lo resuelvan muchachos, es sacar las diferencias. ¿Ok? El banco se incrementó en 122,000. Las inversiones disminuyeron en 11,500, las cuentas por cobrar se incrementaron en 39,330 y ahí podríamos ir uno por uno, muchachos. Pueden revisarlo, pueden hacer los cálculos. Todo good. Lo segundo, vamos a analizar las cuentas por cobrar, ¿está bien? Vamos a detenernos acá. Tenemos que las cuentas por cobrar terminaron en 95,680, hayan empezado en 56,350. Esto significa que hay una variación de 39,330. Sin embargo, en el estado de resultados sabemos que hubo un incobrable durante el año de 25,000. Entonces lo que vamos a ver ahorita es cómo juega ese incobrable. Me equivoqué. Okay, vamos a ver cómo juega el incobrable. Sabemos que hay un saldo final de 95,000. Hay una estimación de 25,000 durante el año y un saldo inicial de 56,000. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo no hubiera registrado esta estimación, el saldo no serían 95,000, serían 120,680, la suma de los dos, ¿verdad? Entonces, por eso aquí lo vamos a sumar para ver realmente cuánto es el aumento que tuvo la cuenta por cobrar. Y aquí está la T. A mí me gusta más visualizarlo a manera de T. Durante el año sabemos el saldo final, ¿verdad? Y sabemos el saldo inicial, que son estos 56. Sabemos que hubo un crédito en 25. Entonces la gran pregunta del millón y el número que estamos buscando es ¿cuánto fue realmente el aumento de la cuenta por cobrar? Que son estos 64,000. Y los vamos a necesitar porque es lo que vamos a poner en la sección de variación de capital de trabajo. El capital de trabajo no varió por los 95 menos los 56, no, porque hay 25 que tienen que ver de una estimación. Lo que nos interesa es estos 64, que es lo que realmente aumentó. Y si la cuenta por cobrar aumentó, es equivalente a una salida de efectivo, y así lo vamos a reflejar. Voy a venirme a verlo para que lo vean de una vez más adelante en ya propiamente el flujo de efectivo. Aquí está en la resolución del flujo de efectivo la cuenta por cobrar. Vean acá, son estos 64,000 que están negativos, porque si la cuenta por cobrar aumentó es porque no cobré, y si no cobré tengo menos efectivo, por eso aquí está negativo. Muy bien, el impuesto es algo muy similar. Tiene un saldo inicial de 12,000, tiene un aumento de 5,750. ¿De dónde estamos sacando estos números? Vamos a venir aquí a la PPT normal y vamos a venir aquí en el balance de comprobación. Sabíamos que había un impuesto por pagar que tuvo un saldo inicial de 12,000 y que actualmente tiene un saldo de 8,500. Dice que aumentó en 5,750. ¿De dónde salen esos 5,750? De acá, del gasto por impuesto. Entonces, y si sabemos que hay un saldo inicial de 12,000 que se incrementó en 5,750 y que el saldo final es de 8,500, la pregunta del millón es ¿cuánto se pagó? Para que esto cuadre, si vemos la T, significa que se tuvieron que haber pagado 9,250, ¿ok? Entonces pues, tenemos impuestos por pagar, el saldo inicial, tenemos el saldo final, sabemos que este fue el aumento y la pregunta es ¿cuál es el número en la T que me falta para cuadrar esto? Y aquí voy a hacer un paréntesis, algo importante. Los impuestos se tienen que presentar por el flujo efectivamente pagado, ¿ok? Aunque sea actividad de operación, no se puede presentar por variación. Se tiene que poner por el valor efectivamente pagado. Y déjenme buscarles la referencia a la norma que menciona esto. Aquí estamos en la norma. Impuesto a las ganancias. Párrafo 35. Los flujos de efectivo procedentes de pago relacionados con el impuesto a las ganancias deben revelarse por separado
pero dice el flujo de efectivo, no la variación, el flujo de efectivo. Tiene que presentarse por separado y debe ser clasificado como flujo precedente de actividad de operación, a menos de que puedan ser específicamente asociados a actividad de financiamiento de inversión. Okay, pero aquí dicen que el flujo de efectivo, no la variación, y tiene que presentarse por separado. Y por eso estamos haciendo el ejercicio de calcularlo, y por eso en el flujo efectivo que está la solución, luego lo vamos a ver en un formato más bonito. Aquí viene el impuesto pagado. Es tanto las actividades de operación, pero aquí viene por separado los 9.250 que calculamos acá, que es el pago efectivo que se hizo. Noten que es diferente. Cuentas por cobrar, que era este numerito acá, es por la variación. Pero en el impuesto de la variación, que son los 5.750, no nos importa. Lo que nos importa es lo efectivamente pagado en el impuesto. Esta excepción juega para impuestos y para intereses y dividendos, perdón. Esas tres categorías siempre tienen que presentarse por lo pagado. Todo lo demás del capital de trabajo se puede presentar por variación en el método indirecto. Activos fijos, muchachos. Hay un saldo inicial de 931. Vamos a verlo. Tenemos un saldo inicial de saldo final, de 931. Sabemos que en este saldo de 931 ya dedujimos lo correspondiente a la depreciación, que serían estos 47,500. Entonces aquí los vamos a sumar. Ya vamos a ver la T. Sabemos que vendimos, que eso estaba en las hipótesis del ejercicio, vendimos una propiedad planta de equipo que valía 75.250. Entonces igual vamos a ir sumando por acá. Y sabemos que había un saldo inicial de 978. Entonces la pregunta del millón es: ¿cuántas adiciones se registraron en el año? ¿Por qué? Porque recordemos, esto es actividad de inversión. Las actividades de inversión requieren el efectivo real, ¿ok? Entonces, como requiere el efectivo real, yo no puedo poner la variación. Yo tengo que ir a buscar cuánto fue que pagué durante el año por adiciones, asumiendo que estos sean solo adiciones, ¿verdad? Pero, vamos a ver, entendiendo que solo este retiro existió, ¿ok? Entendiendo que solo ese retiro existió, que sería este amigo acá, que esta fue la depreciación, entenderíamos que la única forma de cuadrar la cuenta es con que hayan adiciones de 75.750. ¿Ok? Entonces, por eso necesitamos saber ese flujo, y como las actividades de inversión no es por variación, sino por el flujo realmente pagado o cobrado, vamos a ver que en la solución del ejercicio, aquí va a aparecer, en actividad de inversión, va a aparecer dos cosas. El efectivo pagado en estas adquisiciones, los 75.750, pero también salen los 100.000 que se cobraron en la venta del retiro, ¿ok? En la venta del activo hay que presentarlos, y aunque se presentan por separado. Por separado se presentan lo pagado y por separado se presenta lo recibido, aunque ambas transacciones tienen que ver con propiedad, planta y equipo. A eso es a lo que nos referimos de que se tiene que presentar las categorías de flujos de manera separada. Luego, tenemos lo del retiro del activo, que básicamente lo que hay que hacer es eliminar, como ya vamos a verlo aquí en el ejercicio final, digamos en la resolución, la ganancia por la venta de la propiedad, planta y equipo, que es estos 24.750, la eliminamos porque hay que meter los 100.000 acá, ¿okay? Los 100.000 recibidos hay que ponerlos por el flujo real, no por el efecto en resultado, ni por variación, ni por nada, el flujo real. Listo. El ejercicio lo que sugiere es que a nuestras variaciones le vamos a ir metiendo los ajustes, ¿ok? Entonces nosotros ya sabemos que en cuentas por cobrar hay un ajuste de 25.000 que tiene que ver con la depreciación. Sabemos que al inventario hay que meterle un ajuste de 33.000 que tiene que ver con valor neto de realización. Sabemos que a la propia planta de equipo hay que meterle varios ajustes. Uno de ellos es la ganancia en la venta y el otro tiene que ver con la depreciación. Sabemos que al impuesto de la renta hay que meterle un ajuste del gasto del periodo, porque lo que me interesa es el efectivo realmente pagado.
Y sabemos que las utilidades acumuladas hay que ajustarles la variación que ya ocurrió en el año correspondiente a la utilidad del periodo actual, que van que son 351, 250 me parece. 550, los 351, 550 son estos 351, 550. Ok, y empezamos a hacer las clasificaciones. Vamos a asumir que estas inversiones pasan por la excepción, y esto es en general para el ejercicio, pasan por la excepción de los párrafos que hablábamos de que tienen alta volatilidad y demás. Y no necesariamente es así, pero lo vamos a asumir para este ejercicio, ¿está bien? Los párrafos 22, 23 y 24. Esta no es una entidad financiera, entonces el 24 no, el 22 y el 23. Vamos a asumirlo. La cuenta por cobrar en actividad de operaciones va a tener aquí los 61,330, que fueron los que sacamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? Los 64,330, perdón, 64,330 como aumento. Entonces, si está un aumento en un activo, disminuye. El inventario. Aquí no está la tela inventario, se las dejo a ustedes para que la hagan. Pasa por lo mismo, básicamente. Hay que hacer el mismo análisis de cuentas por cobrar de la estimación. Igual hay que hacerlo para el inventario. Van a llegar que el valor es de 68,190. Los desembolsos de anticipos no tienen nada que ver, digamos, no tuvieron ninguna transacción. Como es capital de trabajo, se presenta por variación tal cual en actividad de operación. La propiedad de planta de equipo, sabemos que recibimos 100,000 en cash y sabemos que tuvimos que desembolsar 75,750 en cash para adquisiciones, que es lo que habíamos visto por acá, adiciones de activos. Cuentas por pagar no nos dieron información adicional, así que queda la variación tal cual en la sección de operación. De igual manera, los gastos acumulados por pagar. El impuesto sobre la renta, recuerden, hay que poner lo efectivamente pagado, que ya lo habíamos determinado, que eran los 9,250. La hipoteca por pagar. Igual, vamos a asumir que todo el flujo es de que se pagó hipoteca, ¿verdad? No hay hipotecas nuevas. Todo lo que es la variación, digamos, no nos dieron información adicional. Entonces entenderíamos que todo lo que disminuyó la hipoteca por pagar es por pagos de hipoteca. Y del capital social, sabemos que hubo un aumento en flujos de efectivo porque me pagaron, un incremento en el patrimonio. Y finalmente, en actividades de financiamiento, recuerdan los dividendos, hay que registrar estos 400,000. Si ustedes hacen la suma línea a línea, ¿ok? Si ustedes hacen esta suma, todo esto tiene que sumar 0. ¿Ok? 39 más 25 menos 64 tiene que dar 0. 35,190 más 33 menos 68,190 da 0. Los 12 más los 12 da 0. 24, bueno, aquí sería agarrar la diferencia que son los 47 más los menos 24 más los 47 más los 100 menos los 75 da 0. Los 37 menos los 37 da 0. Los 16 menos los 16 da 0 claramente. 3 y a los 3, los 5 y los 9, todo a 0. Entonces aquí, con diferentes combinaciones, ya repartimos todas las variaciones entre actividades de operación y financiamiento. Y finalmente lo que hacemos es acomodarlo. Lo primero es que nos vamos a traer la utilidad del periodo. Voy a venirme acá para que la tengamos pendiente. La utilidad del periodo es el primer ajuste. Siempre vamos a empezar por la utilidad del periodo. Es lo primero que hay que poner. Agregamos la depreciación, la obsolescencia del inventario, las incobrables, que vean que son esta depreciación, esta obsolescencia de inventario, estos incobrables, más los vamos a ir pintando acá. Ahí. Voy a ir pintando estos cuadritos de colores para que vean que ya los incluimos allá, y al final todos estos cuadros vamos a tener que haberlos utilizado. ¿Okay? Listo. Luego, la ganancia en venta de acciones, los 24,000, también ya no los llevamos. El gasto de impuestos sobre la renta, también no lo llevamos para acá. Nótense que todos estos ajustes los voy a poner en esta sección de más menos, y que todos estos ajustes van en actividades de operación. Entonces, hasta aquí todo muy bien. Luego, ya llegamos a lo que es cambios en activos y pasivos. Yo le llamo más cambios en capital de trabajo.
que va a ser cuenta por cobrar, inventario, el activo de desembolsos anticipados, las cuentas por pagar y las acumulaciones. Ok, entonces vamos a ver los 64, los 68, los 64, los 68 al revés, los 12, los 37, los 16,500. Ok, y finalmente el impuesto, bueno, esto aquí, estos 371 es la suma de todo lo de arriba. Ok, finalmente los 9,250. Ok, muy bien. Ya tendríamos toda la columna. Vean que ya tenemos todos los ajustes, ya tenemos todas las actividades de operación registradas. Entonces está ahí súper bien. Vamos con actividad de inversión. Vean, bueno, y totalizamos. Actividad de inversión están los 11,500 que asumimos que aplicamos la excepción para las inversiones. Están los 75 que desembolsamos en adquisiciones, adiciones de activos. Y los 100,000 por la venta del activo, el propio equipo que se vendió. Entonces ya tendríamos este amigo. Vamos a pintarlo. Okay. Ya tenemos este y tenemos este otro amigo. Y bueno, se totalizan. Y finalmente, también en actividad de financiamiento, el capital emitido, la hipoteca que se pagó y los dividendos que se pagaron, que son estos tres numeritos que están aquí abajo. Y como resultado, ¿qué tenemos? Como resultado tenemos que ya todos los cuadritos, todos los ajustes que teníamos en esta tabla y que hemos calculado, ya los hemos incluido en el flujo efectivo. Y ahora, mágicamente, si ustedes agarran y suman los 362, los 35 y los 122, nos va a dar la diferencia en el efectivo, los 122. Y entonces vamos a, que son estos 122 que están acá. ¿Okay? Y entonces, básicamente la variación del efectivo, ¿verdad? Tenemos 21 más 122, llegamos a 143. Los 21 que estaban, los 122 y llegamos a los 143. Y con eso ya habríamos terminado nuestro flujo efectivo. ¿Okay? Esta es la presentación que viene. Luego en la presentación viene un ejemplo de un método directo, pero por ahorita me lo voy a saltar. Esta es la presentación, pero yo también quería proponerles otro mecanismo, otra herramienta para llegarle al flujo efectivo. Porque hasta ahorita todo lo que hemos expuesto es tal cual, ¿verdad? No he dicho algo que no era. Sin embargo, esto es elaboración propia, he desarrollado una hoja de trabajo que hace que elaborar un flujo efectivo no sea tan complicado. ¿Ok? Entonces vamos a exponerla. Y bueno, vamos a empezar de una vez. Básicamente vamos a necesitar tener tabulado el estado de situación financiera. ¿Ok? Que será esta sección de acá. El estado de situación financiera. Vamos a irlo construyendo juntos para que vean que es sencillo. Vamos a ocupar también el estado de resultados, que es el que tenemos por acá. Y vamos a dejar algunas cosas ya medio parametrizadas. Ya sabemos que en el flujo efectivo vamos a empezar por las actividades de operación. Ya sabemos que vamos a empezar por la utilidad. Sabemos que vamos a hacerle ajustes a la utilidad. Sabemos que vamos a meter variaciones de capital de trabajo. Y sabemos que vamos a tener que poner el pago de impuestos. Esto porque siempre se tiene que poner, bueno, a menos de que no se hayan pagado impuestos, pero siempre se tienen que poner estas secciones. Entonces de una vez las podemos ir seteando, configurando para que cuando las usemos, las utilicen, ya estén tabuladas. Igual vamos a necesitar una sección de actividad de inversión y una sección de actividad de financiamiento. Esto me tiene que dar el aumento o disminución, en este caso es aumento neto del flujo efectivo, y me debería de dar la balanza bien. ¿Okay? Entonces esa es la tercera sección de lo que ocupamos. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, vamos a escribir los balances, ¿verdad? Y vamos a sacar las variaciones. ¿Okay? Aquí, importante, como yo estoy dejando positivo los pasivos, digamos, en esta balanza de comprobación no están negativos,
para que sume la columna 0, la fórmula de variación que yo utilice es contraria para activos que para pasivos. Entonces, para activos, siempre voy a agarrar positivo el año anterior y voy a restar el año actual. Y para pasivos lo voy a hacer al revés. Al año actual le voy a restar al año anterior. ¿Ok? Ese es el paso 2. Un paso obvio que hay que hacer, pero a veces esto explica por qué no pegan los flujos de efectivo, es validar que la balanza de comprobación cuadre, ¿verdad? Entonces, variaciones. Aquí en particular, para saber si lo estamos haciendo bien, siempre hay que preguntarse, en la línea de bancos, aquí el efectivo está subiendo. Entonces, si está subiendo, yo necesito que el signo que quede en esta columna sea contrario. Punto. Si sube, lo ocupo negativo. Y si baja, lo ocupo positivo. Tal cual. No hay más ciencia que eso. ¿Está bien? Y finalmente, voy a dejar unas columnas para ajustes. No sé cuántos ajustes voy a meter. La primera vez que hago este ejercicio, lo estoy haciendo aquí con la grabación. Entonces, no sé cuántos ajustes vamos a meter, pero de una vez los vamos... Yo de una vez dejo parametrizadas que van a haber varias columnas. Finalmente voy a dejar una columna de total. Y esta columna total va a ser muy útil y se la voy a explicar al final. Pero me sirve para revisar, ¿ok? Lo que va a hacer es sumar la variación más los ajustes que yo le meto aquí en esta tabla de cálculo, en esta hoja de trabajo. Eso lo vamos a hacer para todas las líneas, ¿ok? Para el estado de situación, y también lo vamos a utilizar aquí en el flujo efectivo. Y finalmente en la última línea vamos a hacer una suma de toda la columna, ¿ok? Y esta última línea, si les voy a decir de una vez, necesito que siempre tenga saldo en 0. No vamos a pasar al siguiente ajuste hasta que esto no diga saldo 0, ¿ok? La otra cosa que yo necesito que al final del ejercicio tenga saldo 0 son todas estas variaciones que conocíamos de previo de situación, del estado de situación financiera, ¿ok? Entonces comenzamos y vamos a ver los primeros ajustes. Siempre hay que ajustar la utilidad retenida. Entonces el primer ajuste tiene que ir relacionado con utilidad retenida. Siempre vamos a ajustar el impuesto por pagar. Entonces siempre vamos a meter el asiento de ajuste por pagar. Luego, en este caso, de una vez vamos a decir que el tercer ajuste va a ser el de los dividendos. ¿Ok? Y para salir de patrimonio vamos a poner que el tercer ajuste va a ser el de el aumento de capital social. ¿Ok? Y vamos a empezar a ingresarlos. Primer ajuste, el de la utilidad retenida. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente lo que vamos a hacer es traernos la utilidad. Ya sabemos que en el estado de resultados tenemos una utilidad de 31.550 y eso lo vamos a agregar aquí en el flujo. En el flujo tiene que ir positivo porque fue utilidad. Y si fue utilidad, implicaría que hay flujos positivos. Entonces aquí la vamos a poner positiva y... perdón, me equivoqué. Es acá que la vamos a agregar en la columna H, que era el primer ajuste. Listo. Ya estaba friseando las primeras filas, ¿ok? 31.350 y les dije que este saldo, el saldo de la última fila, tiene que ser 0. Entonces, para que esto sea 0, significa que yo aquí en la línea de utilidad retenida de variaciones vamos a tener que restar este amigo. ¿Ok? Listo. Sencillo. Luego vamos a ir con el impuesto, que es el segundo ajuste que siempre vamos a tener. Esto es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es decir, vamos a ver, yo tengo que eliminar sí o sí esta variación. Los 3.500, de una vez agreguémoslos acá. Yo sé que dentro de los ajustes que le tengo que hacer a la utilidad, tengo que meter el ajuste del impuesto sobre la renta. Entonces vamos a poner aquí impuesto sobre la renta. ¿Ok? Vamos a hacer que estos ajustes queden con un espaciadito hacia la derecha para que se noten que esos son los que estamos agregando. Ese ajuste impuesto sobre la renta tiene que pasar a sumar. ¿Por qué? Porque en la utilidad te estaba restando. Entonces yo lo ocupo acá en positivo. Perdón, no lo ocupo acá. Lo ocupo acá en positivo. En la columna de su respectivo ajuste, ¿verdad? Que es el ajuste 2.
Y finalmente, yo sé que vamos a tener que poner aquí el impuesto pagado. Vamos a poner aquí una A, que la vamos a necesitar ahorita. Vean aquí, en la última fila, la de la suma, yo sé que ocupa que de 0. Dice 9.250. La única forma de que esto de 0 es que en esta línea yo ponga los 9.250. Vamos a ver, en otra línea se puede agregar, pero en una línea que esté asociada a impuestos, esa es la única. Entonces ahí ya podemos concluir fácilmente que el impuesto pagado fueron los 9.250. Y vean que es lo mismo que estaba en la presentación. El impuesto pagado fuera 9.250. Más fácil de esta manera. Vamos a la tercera, que dijimos que íbamos a hacer los dividendos. Sabemos que hay dividendos. Entonces, ¿dónde están registrados los dividendos? Aquí, en la utilidad retenida. Incluso vean que curiosamente eso es lo que causa que no esté cuadrando esto en 0. Entonces significa que vamos a ir a actividades de inversión, de financiamiento, a registrar el pago de dividendos, ¿ok? ¿Por qué lo pongo en actividades de financiamiento? Porque yo pago dividendos como respuesta a que mis inversores invirtieron en mí. O sea, es decir, a que me financiaron. Entonces, por eso es que los dividendos van a ir acá en financiamiento. Ese pago de dividendos tiene que ir negativo, porque es una salida de efectivo, ¿cierto? Entonces lo agregamos acá, sin ningún problema. Y aquí arriba, como esto tiene que cuadrar aquí abajo en 0, ¿ok? Y ahorita está en negativo, significa que yo aquí arriba tengo que poner 400.000 de positivos. Y vean que colocando aquí los 400.000 positivos, la columna Q pasó a ser 0 y la última línea, la de validación, también pasó a ser 0. Vamos cuadradísimos. Ajuste 4, aumento de capital social. Aquí no hay mucho que hacer, vamos a ver, hay una línea de capital social, pero ¿dónde va eso? Eso va en actividades de financiamiento. ¿Por qué? Porque me están financiando, me están dando recursos. Entonces aquí vamos a poner cobro recibido en emisión de acciones, ¿ok? Vamos a poner ese nombre, no hay que ser tan particular. Sabemos que nos pagaron 151.250. Vamos a agregarlo así, lo copiamos de ahí, lo ponemos acá. Yo uso separador de comas, así que eliminamos el punto por cualquier cosa. Y con qué variación está asociado ese pago, y con esta del patrimonio. Entonces aquí yo simplemente le voy a poner estos 1.250.000, pero los voy a poner negativo. ¿Por qué lo pongo negativo? Porque necesito que esta última fila sume 0, y la única forma que sume 0 es meter aquí los 151.250. Y ven que también al mismo tiempo la columna Q ya empieza a dar 0. Ya esas variaciones, al menos las variaciones de patrimonio, no las eliminamos. Vamos a hacer el ajuste 5, y lo vamos a hacer en relación con, vamos a salir de la estimación de incobrables. ¿Ok? En la estimación de incobrables sabemos que hay que meter un ajuste en el estado de flujo de efectivo, en los ajustes a la utilidad. Y aquí entonces vamos a poner estimación de incobrables. Lo estoy dejando en la segunda línea de los ajustes porque la primera típicamente es la depreciación. Entonces vamos a respetar que la línea 67 es la depreciación. Estimación por incobrables. Aquí la estimación por incobrables en el estado de resultados se está restando, ¿verdad? Porque es un gasto. Significa que aquí la voy a ocupar positiva. La buscamos acá, estimación por incobrables, 25.000 positivos. ¿Contra quién lo mandamos? Lo vamos a mandar contra la línea de cuentas por cobrar. Es la línea más de asociación más inmediata. La ponemos negativo para que en la línea 107, que es la de validación, siga dando 0. Muy bien. Vamos a hacer un ajuste 6 que va a tener que ver con la estimación de obsolescencia. ¿Ok?
básicamente pasa por la misma lógica. Va a haber un ajuste en el estado de flujos de efectivo que se llama estimación por obsolescencia de inventario. Ok, lo vamos a agregar de manera positiva en la columna del ajuste 6. 33.000, y esos 33.000 ¿a quién se los vamos a llevar? Aquí al inventario. Ven que ahí estamos señalando el inventario. 33.000. Listo. Ahora usted me va a decir, Fabián, pero todavía no hemos resuelto esto. Todavía quedan aquí 64 y 68. Tranquilos, tranquilos. Hay un último ajuste que es curioso. Listo. Vamos a ir al ajuste 7. En el ajuste 7 vamos a meter nuestra amiga depreciación y amortizaciones. Aquí solo hay depreciación. Entonces nos vamos a quedar solo con la depreciación. Ok. Funciona igual. En ajustes a la utilidad vamos a poner aquí depreciación. Vamos a traernos el valor en positivo de lo que dice aquí que es depreciación, que son esos 47.500. Y lo vamos a meter en qué líneas asociaríamos la depreciación con la propia planta de equipo. Y lo vamos a poner negativo para que en la última línea, la línea 107, mantengamos el 0, que es lo que nos interesa. Listo, nos quedamos con una sola columna. Claramente ocupamos más ajustes. Entonces vamos a insertar más columnas, pero respetando las fórmulas. Para que la respeten, lo que vamos a hacer es seleccionamos la columna, le damos control copiar y le damos le podemos dar aquí insertar copied cells o insertar celdas copiadas. Otra forma más sencilla, ven que ya aquí está esta fórmula. ¿Por qué? Porque lo hice copiando con todo y las fórmulas. Otra forma más sencilla es seleccionar la columna, darle control C y control más. Control más es el corto para hacer insertar una celda con insertar una columna con lo copiado ya previamente. Listo, ya llevamos 7 ajustes, ¿verdad? Vamos por el ajuste número 8. ¿Qué vamos a hacer en el ajuste número 8? Vamos a registrar lo relacionado al retiro, venta de activos. De activo fijo, ¿verdad? Activo de propia planta de equipo. Recordemos que en la hipótesis del ejercicio nos dice que vendimos por 100.000 un activo que valía 75 o 50. Entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a agregar una línea en el estado. No, hay que hacer dos cosas. Vamos a empezar por agregar en actividad de inversión. Como eso tiene que ver con propiedad planta de equipo, copio aquí el formato. Como eso tiene que ver con propiedad planta de equipo, tiene que ir en actividad de inversión. Entonces vamos a poner aquí cobro por venta de activos fijos. Propiedad planta de equipo está bien fijos. Póngale el nombre que quieran, el que mejor se adecue a la situación. Y me entraron 100.000 positivos, ¿cierto? Ahí no hay duda que me entraron 100.000 positivos. Ese es el cash bruto que me entró. Pero adicionalmente recuerden que en la sección de ajustes a la utilidad no solo se ajustan las partidas que no tienen que ver con efectivo, sino que también se ajustan con partidas que se clasifican en otras secciones del estado de flujo efectivo y que en las otras secciones se clasifican por lo realmente pagado, no por lo ingresado en el estado de resultados. Igual hay que ingresar la ganancia en venta de activos. ¿Por qué? Porque esto es sección de operación, todo esto es operación y no lo estamos llevando a la sección de inversión. Y la ganancia en el estado de resultados, ¿qué está haciendo? Está sumando, porque es un ingreso. Entonces aquí lo vamos a poner negativo. Nos trajimos el 24.000 negativo. Y estos 75.000, para que me cierre la línea, la columna, la vamos a traer a la línea de propiedad planta de equipo con el signo contrario. Ok, listo. Vamos a ver que ya vamos terminando. ¿Quién me queda abierto? ¿Qué transacción me queda abierta? Para saber qué me queda abierto, lo más lógico es venir y comparar acá. Inversiones. Sí, me quedan pendientes las inversiones. Podemos ajustémoslas de una vez. Dijimos que íbamos a aplicar la excepción
digamos, en la hipótesis del ejercicio, digamos que se asume la inversiones de los párrafos 22 y 23 del ANIC 7, donde las inversiones, si bien son actividades de inversión, sí, pues inversiones, actividades de inversión, las vamos a presentar por el neto. Y simplemente lo que vamos a poner aquí, vamos a tomar el negativo de la variación y esos 11.500 los vamos a agregar aquí como actividad de inversión con el saldo, con el signo contrario, para que se mantenga aquí la suma cero, ¿verdad? Y aquí le vamos a poner variación neta en inversiones, en inversión de títulos, valores. Ok, ya murió, no hay mucho que hacer. Nada más lo que hice fue ponerle el saldo contrario y traérmelo para acá. Es decir, lo que hice fue traerme la variación para abajo. Y es algo muy similar de lo que vamos a hacer con el capital de trabajo, que pronto lo veremos. Listo. Acá, inversiones resuelto. Cuentas por cobrar es capital de trabajo. Lo dejamos para el final, ¿está bien? Inventario es capital de trabajo. Lo dejamos para el final. Desembolsos por anticipos es capital de trabajo. Lo dejamos para el final. La siguiente variación que no hemos resuelto es, digamos que todavía aquí tiene saldo, digamos, no está en cero, es propiedad, planta y equipo. Y entonces la pregunta del millón es, si ya registré la depreciación, ya registré todos los retiros que hay y todavía faltan 75.000, significa que este es el ajuste de, sí, este es el ajuste de las adquisiciones de propiedad, planta y equipo. Esto en la vida real se hace un poquito diferente, ya les digo cómo. Adquisiciones de propiedad, planta y equipo. ¿Okay? En la vida real, típicamente lo que uno hace es que, y vamos a buscarlo aquí todos en vivo, los estados de situación tienen notas, ¿verdad? Como ya hemos estudiado en otros momentos, y vamos a ver que la propiedad, planta y equipo es la nota 13. ¿Okay? Entonces vamos a ir a buscar la nota 13 en el documento, que posiblemente estará por la página 40. No, le fallé. Creo que ya me pasé. Vamos a hacer esto un poquito más grande porque me estoy perdiendo. Sí, creo que ya me pasé bastante. Préstamos 31. Bueno, está la nota 6. Entonces todavía no lo hemos llegado. Seguiremos buscando. Y aquí está la nota 13. Estoy casi seguro. Aquí está la nota 13, ¿ok? Para pausa. Ok, está la nota 13. Noten que aquí típicamente se sabe cuál es el movimiento de la propiedad, planta y equipo en el año. ¿Okay? Entonces yo sé que en el año, digamos, casi que cada una de estas líneas tiene que ir en el estado de cambio, en el estado de flujo de efectivo, al menos en las columnas de ajustes. Sí que hay adiciones, sé que hay revaluaciones, sé que hay retiros, sé que hay depreciación, la depreciación tiene aumentos, los activos que se retiran típicamente también tienen depreciación. Entonces yo por lo general lo que hago es que en la vida real, ¿verdad? Para el ejercicio que estamos haciendo no importa. Yo típicamente lo que hago es que voy haciendo como un chequeo de que todas estas variaciones las haya incluido en el flujo efectivo. Básicamente eso es lo que se hace. Así, si eso se hiciera tal cual, aquí sabríamos que faltan adiciones por 75.000, como ya analizamos previamente. Noten que es un número diferente. Esto es 75.250 y esto es 75.750, ¿ok? Y esas adiciones va a implicar una línea, de una voy a traer el monto, una línea que va a decir pagos en compra de activos fijos. ¿Ok? E igual, me valido, suma cero, todo muy bien. Nos devolvemos arriba, vamos a ver qué falta. Ya limpiamos propiedad, planta y equipo. ¿Qué falta? Me queda cuentas por pagar, capital de trabajo, gastos acumulados es capital de trabajo, me queda hipotecas, ¿ok? Entonces vamos a agregar una columna más, recuerden, control C, control más. Vamos a poner aquí ajuste 11, pago de hipoteca, porque recuerden que lo que vamos a asumir era que toda la variación de la hipoteca es por pago de hipoteca. O sea, no hay un neto ahí es meramente pagos. Y sabríamos que el 100% de estos 27 son relacionados a pagos y lo vamos a traer acá y lo vamos a poner en actividad de financiación, pagos de crédito hipotecario.
ajuste 11, vamos a tomar el número arriba en negativo. Vean que como es un pago, el queda en negativo. Y aquí lo tuve que haber puesto positivo para eliminar. Vamos, cuando lo puse acá, al ponerlo en positivo, esto se queda en 0. La U23 queda en 0. Si yo este lo hubiera puesto en positivo, no me queda en 0. Y si no me queda en 0, está malo. ¿Okay? Y ya tenemos eso resuelto. Finalmente, vamos a repasar otra vez quiénes están quedando abiertas, quiénes no están en ceros. Bueno, no están en 0. Voy a poner reducción segundo. No están en 0 las cuentas por cobrar, el inventario, los depósitos, las cuentas por pagar, los gastos acumulados por pagar, todo capital de trabajo. Entonces vamos a hacer un último ajuste que se llama ajuste capital de trabajo. Y lo que vamos a hacer es algo muy sucio. Vamos a poner un filtro fácil, digamos, no se preocupen. Y vamos a filtrar todo lo que no sea 0. Y los que están aquí en verde, vamos a agarrar estos nombres, ¿okay? Que son estos amigos, ¿okay? Nos los vamos a copiar en algún otro lado, en un notebook puede ser. Ya, listo. Y ¿qué pasa? Todos esos amigos son variaciones de capital de trabajo. Nos los vamos a traer para acá abajo. ¿Okay? Los pegamos, los alineamos y nos vamos a traer los saldos de arriba. ¿Okay? Tan fácil. Les recomiendo hacer una agrupación acá en datos, agrupar, cerramos y simplemente vamos a ir a traernos, vamos a ir haciendo el ajuste de capital de trabajo, que básicamente lo que va a hacer es, ok, aquí importante, no es tomar el saldo de la variación original, no, es poner menos la suma del saldo de la variación original más cualquier ajuste que hayamos corrido. Básicamente es para que me quede en 0. Pero porque está bien, eso es lo que se supone que se hace con variación de capital de trabajo. Y estos numeritos, igual abajo, lo que vamos a hacer es traernoslos con saldo contrario. Menos los 64, menos los 68, menos este. Y vamos a ver. Listo. Okay. Aquí lo que sí se puede recomendar, digamos, si se quieren poner muy exquisitos, es plantearse que ponerle un nombre al frente. Es variación de capital de trabajo, pero aquí le podemos poner que hay un incremento o un aumento en cuentas por cobrar. ¿Cómo sé que es un aumento? Bueno, si implicó un flujo de efectivo negativo, es porque se incrementó, recuerden. Si un activo se incrementa, significa que no lo cobré, entonces hay menos efectivo. Entonces también aumento en inventario. Hay otra forma de ver si es aumento, que es simplemente ir a revisar arriba, digamos. La cuenta por cobrar, este año es mayor, entonces le pongo aumento. El inventario, este año es mayor, entonces le pongo aumento. Este amigo de desembolsos sería una disminución. De desembolsos anticipados. Y las cuentas por pagar. En este caso, si hay un aumento en la cuenta por pagar, también es porque es una disminución. O pueden ir a ver arriba si las cuentas por pagar. Bueno, hasta más bien se incrementaron. Error mío. Incrementaron, ven. Por eso pueden hacer la revisión. Aumento en cuentas por pagar y aumento en gastos acumulados. Gastos acumulados, aquí me falta un en inventario. Y ahí estaríamos, ¿ok? Entonces yo les recomiendo, ya que tienen este trabajo realizado, básicamente ya tenemos el flujo efectivo. ¿Qué nos falta? Yo les recomiendo hacer un duplicado de esta hoja, versión 2, para empezar a eliminarnos las líneas que no nos sirven. Por ejemplo, bueno, podemos, estas líneas de por acá, eso no nos sirve. Casi que ya estamos completos, muy bien. Y lo que podemos ya ahora sí hacer es pegar valores. Seleccionamos absolutamente todo el documento, le damos copiar, pegar valores
Y ya nos podemos eliminar toda esta sección de arriba de estado de situación financiera y nos quedamos solo con el flujo. ¿Okay? Nos volvamos a esto. Ya nos podemos eliminar todas las otras columnas. ¿Okay? Ya nos podemos eliminar todas estas columnas y quedarnos únicamente con la última. Borrar estos ceros que no están aportando nada. Básicamente ya lo que hacemos es darle formato. Y falta una cosa que es validar las sumas, ¿verdad? Básicamente, por lo general, aquí, después de los ajustes de la utilidad, se pone una suma. A veces lleva título, a veces no lleva título. Vamos a verlo aquí en el estado que utilizábamos de ejemplo, el de Avianca. Vamos a checarlo rápidamente. Aquí está, ¿ven? Bueno, aquí no le pusieron suma, nada más pusieron los ajustes y vámonos. Bueno, por eso les dije, a veces lleva suma, a veces no lleva suma. Igual, aquí a veces también lleva una suma. Son como sumas de control, pero que en la realidad no terminan aportando nada. Y ahora sí, ya aquí se hace la suma final. 362,285. Si esto está bien hecho, debería de cuadrar con estos 362,385. Ok, vamos cuadrados. Súper bien por ahí. De igual manera, se hace la suma de actividad de inversión. Se agregan las rayitas de sumas y de totales, qué sé yo. Ok, 35,750. 35,750, lo pueden ver acá. Y menos 275,775. Menos 275,775. Y vamos a ver el tema del aumento. El aumento sería sumar los tres. Los dos, menos 275. Los 35 que ingresaron en inversión. Y los 362 de actividad de operación. Vamos a traernos el saldo del periodo anterior. Vamos a traerlo de acá. El saldo eran estos 21. Y vamos a tener, bueno, la suma, el saldo nuevo de este periodo. Y lo podemos corroborar trayéndolo de la balanza del estado de situación y revisando que efectivamente todo cuadra muy bien. Y así se hace un flujo efectivo. Ya después le podemos dar forma un poquito al alto de las columnas para que no se vean con tanta distancia. Y básicamente ahí tenemos ya nuestro flujo efectivo. Hay que agregarle el título, la fecha, la moneda, el redondeo y todas esas, el nombre de la empresa, por supuesto. Pero así se hace un flujo efectivo en Excel, ordenado, fácil, con cifras, con llaves de validación, como el hecho de que todo esto tiene que quedar en cero, al menos toda la parte del estado de situación, y que la última fila de la columna siempre tiene que sumar cero. Incluso aquí también está sumando cero. Bueno, esto sería, así se hace un flujo de efectivo sencillo. Espero que les haya gustado y que lo practiquen.